Radio Sagrado Corazón, una radio ungida por el Señor. El Señor está aquí y yo soy uno de ellos y por eso canto así. La Virgen con su manto, el amor del Sagrado Corazón han cambiado mi lamento en canto. Estás escuchando Vivir en Cristo. Al caminar en este camino ancho de la vergüenza, cuando estamos en medio de esos días, meses, tiempos de vergüenza, parece imposible que la vamos a vencer. Porque la vergüenza llena nuestra mente de imágenes. Nos habla mucho de nuestros fracasos, de nuestros pecados. Eso es lo que trata la vergüenza. Hacernos creer que somos malos. No que hemos hecho algo malo, somos malos. Ese es el fantasma de la vergüenza y lo que hace es no nos deja vivir en paz en el presente y nos hace recordar lo defectuoso que nos sentimos y por lo tanto pone muy oscuro el futuro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora que toda esta gente dice esto y esto otro. Ahora que han descubierto mis errores y mis pecados. El futuro de la vergüenza señala con el dedo torcido a la gente que baila para regocijarse por nuestra ruina. Hay una frase: del árbol caído todo el mundo hace leña. Y cuando estás en la vergüenza, cuando estamos ahí, el estómago se encoge, tu boca se siente seca, la sangre fluye de la cabeza a los pies. Puedes identificarte con eso. Saludos a la princesa Angeli Vargas, que está en sintonía. Bendiciones. Cuando pasamos por ese camino de la vergüenza, es un momento difícil. Sentimos atropellados, pequeños, sin valor. Y encontrar la paz y el propósito en un mundo lleno de vergüenza es un desafío. El hombre que ha sido traicionado y lo señalan, la mujer que ha sido traicionada, ahí va fulana de tal, y la señalan. Tiempos de vergüenza. ¿Cómo podemos detener ese flujo de vergüenza en nuestras vidas? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos reemplazar la vergüenza de Satanás con la paz de Jesús? ¿Cómo pueden nuestras amistades verse como un hermoso día en la playa y no como un agua sucia en una zanja de desagüe? Hoy en este programa vamos a aprender de aquel que venció la vergüenza en nuestro mundo. Gloria al Señor. Hoy sí pueden decir, este es un bombazo. Sí, hoy sí. Veremos cómo Jesús reaccionó ante la vergüenza. ¿Quiere saber? ¿Le interesa? Quédese. Y liberó a otros de esa garra.
para eso. La primera cita. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Oh, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Puesto que esos hijos, nosotros, son de carne y sangre, Jesús también experimentó esa misma condición. Carne y sangre. Y al morir, le quitó su poder. ¿Oyó eso? Y al morir, le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte. Es decir, al diablo. Palabra de Dios. ¿Oyó lo que leí? Al morir le quitó el poder. Al oír le quitó. Al morir, Jesús le quitó el poder al diablo. ¿Lo oyó? ¿O no lo oyó? Al morir, Jesús le quitó el poder. Anuló el poder que tenía el diablo por medio de la muerte. ¡Wow! Sí. Ajá. Le quitó. Usted y yo podemos ser libres de la vergüenza. Pero vamos a ver cómo Jesús lo hizo. Cómo venció la vergüenza para él y para sus discípulos. Y un buen lugar para comenzar este estudio es ver cómo él lidió con los falsos del control profesional de su época. Avergonzando a Jesús. Los fariseos de la época de Jesús y los líderes religiosos que gobernaban Israel en ese momento en que los judíos regresaban del cautiverio de Babilonia hasta que Roma conquistó su país. Entonces, Jesús, cuando María dio a luz a Jesús en Belén, los fariseos tenían su poder religioso y estaban comprometidos a defender, a proteger ese poder. Era la élite gobernante. Y se oponían al cambio. Les gustaba todo como estaba. Con ello, los fariseos tenían el control. Finalmente, este enfoque centrado en el hombre terminó en un control religioso y caos espiritual. Esta era la sociedad donde Jesús creció. Era una cultura tóxica y llena de vergüenza. Jesús se enfrentó a la vergüenza todos los días de su vida. Los fariseos crearon una cultura de vergüenza al abusar espiritualmente del pueblo de Dios.
Imagínate cómo se sintió Jesús cuando los fariseos. Vamos a compartir Mateo capítulo 9, versículo 10 al 11. Cuando Jesús comparte la mesa con los pecadores, avergonzaron a sus invitados a la fiesta porque eran pecadores. Atención, atención hermanos, esto es muy profundo, muy revelador y nos puede ayudar grandemente. Mateo 9, 10 a 11. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, no se lo decían al maestro, a los discípulos, para avergonzarlos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Palabra de Dios. San Mateo, Mateo era un cobrador de impuestos. Los judíos, el pueblo hebreo, tenía que pagar un impuesto a los romanos. Con eso les daban la libertad de tener sus ritos, practicar su religión judía hebrea. Y esos judíos que cobraban esos impuestos eran considerados traidores, porque muchos de ellos también cobraban más de lo que debían y se lo embolsaban, por supuesto. Aquí los fariseos quieren avergonzar a los discípulos, quieren avergonzar a los invitados de la fiesta. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Y como su maestro se sienta a comer con esos pecadores, con esos cobradores de impuestos. Es que por eso es que yo no voy a la iglesia, porque en la iglesia hay un montón de gente hipócrita. ¿Ha oído usted esa frase? Es que por eso vamos, porque somos hipócritas. Pero necesitamos sanidad, lo admitimos. No necesitamos que tú nos avergüences, ya estamos avergonzados y por eso buscamos sanidad. Esos son los fariseos actuales. Por eso yo no voy a la iglesia, porque ahí solo va gente hipócrita. Sí, es cierto, no lo vamos a discutir. ¿Cómo? Su maestro, el que dicen que es bien sabio y enseña. Mira con la gente que se mete. Sí, quieren avergonzarlos, a los invitados a la fiesta. Le querían arruinar la fiesta. ¿Cómo? Poniéndoles vergüenza. ¿Cómo es que usted va a la fiesta de fulana de tal, que no sabe la historia de esa persona? Porque eran pecadores. ¿Y por qué hacían eso los fariseos? Para mantener el poder. Ve la artimaña satánica. Orgullo.
Segundo ejemplo de la vida de Jesús. San Juan 5:16. Lo avergonzaron a Jesús, o trataron de avergonzarlo, o ponerle la carga de la vergüenza, por sanar a un paralítico en día sábado. Imagínense. San Juan 5:16. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. ¿Cómo es posible que su maestro haga sanidades el día sábado, el día de descanso, el día que dice la ley que no debemos hacer nada? Querían avergonzar a Jesús, poniéndole leyes. Y Jesús les dijo: el sábado está hecho para el hombre. Como diciendo, para sanar no hay día. Lunes, domingo, miércoles o jueves, todos los días son días de milagros. No hay ninguno en particular. Oh, ¿estás oyendo? Y los fariseos querían avergonzar a Jesús, pero ves la trampa, no hallaban qué hacer cuando veían los milagros de Jesús. ¿Ves? Es como aquí todos los días vemos milagros y personas contrarias a la radio, a mi persona, quieren avergonzarnos, pero ahí están los milagros. Eso es lo que hace Jesús. No lo hago yo, no lo hace él, hizo nadie, excepto el Señor. A él lo trataron de avergonzar, al mismo Jesús, porque hace milagros el día sábado. Oh, otro ejemplo, Mateo 12:2. Mateo capítulo 12, versículo 2. Avergonzaron a los discípulos. Fíjese, primero avergonzaron a los invitados, después al mismo Jesús. Ahora a los discípulos por recoger grano y por lo tanto trabajar en día sábado. Ahora la agarran con los discípulos. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. ¿Que no les da vergüenza? ¿No ves que están rompiendo la ley? Tus discípulos. ¿Ya ves? Esos servidores del grupo, ay, cómo les dan a los servidores. Están en batalla también, están buscando sanidad, sí, calma. A Jesús lo trataron de avergonzar, a los discípulos también. Esto para que no nos extrañe que nos pueda pasar en el grupo, en la comunidad. La vergüenza no discrimina. Jóvenes, viejos, niños, mujeres, hombres, blancos, negros, chinos, asiáticos, todos. No discrimina. Ahora los fariseos la agarran fuertemente, directamente con Jesús. Quisieron avergonzarlo a él, diciéndole que sus enseñanzas vienen del diablo. Mateo 12:24. Oh, gloria al Señor. Ya no hallaban. Lo oyeron los fariseos
y dicen: este expulsa a los demonios por obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Palabra de Dios. Lo avergonzaron su enseñanza diciendo que venía del diablo. Mateo 12:24 es. Lo voy a leer. Llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba endemoniado. Jesús le devolvió la vista y él habla. Todos se preguntaban admirados: ¿será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido. Satanás no va a atacar a Satanás. Le está diciendo Jesús: hello. Parece que el elevador no le sube hasta arriba. Satanás no va a sacar a Satanás. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues mantendrá su poder? Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. Palabra de Dios. Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si lo quieren. Anoche hablamos del reino, gordito. El reino. Venga tu reino. Es que Jesús vino y sacó al reino de Satanás, al reino de la muerte, al reino de la enfermedad, e instaló el reino de Dios. Y lo querían avergonzar a Jesús, diciéndole que su enseñanza venía del diablo. Y Jesús les dijo: no. Si yo hubiera sido, yo le saco la lengua. Ay. Por último, un quinto ejemplo de cómo los fariseos quisieron avergonzar a Jesús, a sus discípulos, está en San Lucas, capítulo 7, versículo 39 al 40. Tratan de avergonzar a Jesús. San Lucas capítulo 7, versículo 39 al 40. Jesús perdona a una pecadora. Ahora vienen a avergonzarlo a él, cuestionando su llamado de Dios. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente que son hipócritas. Hipócrita quiere decir actor. Se lo dijo interiormente, no se atrevía a decirlo enfrente. Pero él decía: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte.
Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús dijo, pasa a la otra. All right. Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dime, maestro. Y Jesús siguió: 2 hombres le debían dinero a un prestamista, y contó la parábola de la deuda. ¿Quién perdonó más? Entonces Jesús, viendo a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero a la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer: por tu fe has sido salvada. Vete tranquila. Palabra de Dios. Simón el fariseo invitó a Jesús y Jesús fue a su casa. Y Jesús sabía que los fariseos estaban contra él. Y Jesús sabía que lo querían avergonzar. Y cuando la mujer de mala vida llegó y se sentó a comer, y llegó con un frasco de alabanza lleno de perfume, llorando, se puso a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Y el fariseo dice: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta qué clase de persona es esta que le está tocando, una mujer de mala vida. Eso es lo que estaba pensando. Y Jesús, que sabe los corazones, que no se deja guiar por las apariencias, le dice: ven, Simón, tengo algo que decirte. Esta mujer sí es pecadora, pero ama y se arrepiente. Está llorando, me ha ungido. Con estos ejemplos, hermanos, quiero compartirles que Jesús vivió en una sociedad llena de vergüenza, en la misma que nosotros vivimos. Y debemos de tomar estos ejemplos para ver cómo Jesús batallaba también y ganaba. Nuestros cuerpos responden cada vez que alguien nos avergüenza, sobre todo en nuestras mentes. Y por eso es importante siempre no olvidar que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Siempre hay que tener ese concepto bien claro. Los ataques de vergüenza no rebotaron en él porque él era hijo de Dios. No, también lo impactaron físicamente y emocionalmente, de la misma manera que le impactan a usted y a mí, porque era 100% hombre. Y todavía hoy tratamos con personas como los fariseos,
en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en muchos lugares. Por lo menos, a lo mejor has tenido un jefe que se ajusta a ese patrón. Tu pareja ha actuado como fariseo. Entonces, la única forma es de estudiar cómo Jesús lidiaba, trataba con la vergüenza. La vergüenza es muchas veces un sable favorito de un jefe de trabajo. Los fariseos usan las amistades para tener control. Usan la vergüenza para tener control. Hablan grandes cosas con los jefes, pero tratan al pueblo como basura. Los fariseos roban la confianza de los subordinados para mantenerlos callados y sumisos. Eso es lo que quiere la vergüenza. Que te quedes callado, callada. Mira lo que hiciste, mira el pecado que cometiste, mira el error que cometiste. No mereces nada. El objetivo de un fariseo es hacer de su mundo un lugar hermoso. El de él, con estatus, dinero, poder. Y si hablo así de los fariseos es porque Jesús decía lo mismo. Si Jesús acepta nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestra vergüenza, lo que no acepta Jesús es la hipocresía. Y lo dijo bien claro. Por eso estoy nada más repitiendo lo que Jesús dijo. En San Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3. Palabras fuertes y claras de nuestro Maestro. Voy a leer. Cuídense. Entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Nos va a hablar Jesús, nosotros somos sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. Marquen esa palabra. Hipocresía quiere decir actor. Porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. Palabra de Dios. Cuídense de los fariseos, especialmente de su hipocresía. Dos caras, dos corazones. En italiano se dice due facce. Dos caras. Hipocresía, actor. Los fariseos lucen bien, pero son peligrosos. Ejercen sus artimañas. A veces no se nota que más adelante conducen a grandes y devastadores problemas. Y Jesús sabía de primera mano cómo los fariseos usan la vergüenza para controlar a otros y proteger su estatus.
Los fariseos usan la vergüenza para controlar a otros y proteger su estatus, su posición. La destrucción emocional que deja un fariseo puede durar muchos años. A lo mejor es posible que todavía cojees por los golpes y las heridas que te infligió un fariseo. A lo mejor tuviste un jefe, un supervisor, o lo tienes, que es fariseo de fariseos. A lo mejor tus ojos se han llenado de lágrimas. Y sabes lo que es difícil trabajar con un fariseo. Experimentar las calumnias, los chismes, la competencia feroz creada en un lugar de trabajo de vergüenza. Dos palabras describen cómo a veces nos sentimos en esos trabajos, casi muertos. Y todo esto parecía sin esperanza, salvo por el hecho de que Jesús caminara entre nosotros. Jesús experimenta la vergüenza como nosotros y vence la vergüenza por nosotros. Es cierto, toda nuestra esperanza está en Jesús. Él sigue siendo amigo tuyo. Aunque los otros te rechacen, Él sigue contigo. Hello. Él sigue contigo. Él no te ha abandonado. ¿Le estará hablando el Señor a alguien hoy? Yo creo que sí. A todos. Gracias, Papá Dios. Cuando caemos en la trampa satánica de la vergüenza, siempre recordemos de que Jesús nos restaura, nos ha restaurado, que nosotros tenemos honor, dignidad. Y la dignidad nuestra está en el hecho de que usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Es lo único que nos da dignidad. Todo lo demás no. Y si hay algo o alguien que creamos que nos da dignidad, valemos, pero muy poco. La vergüenza nos hace sentir de que somos malos. Precisamente por eso vino Jesús a la tierra, para romper con todas esas ataduras. Y hemos leído hoy en la cita de Hebreos que Jesús venció a Satanás. Y el origen de la vergüenza es del diablo, porque la vergüenza nos quiere mantener hundidos, que nos sintamos pequeños, sin valor, sin dignidad. Vergüenza es sentirnos que somos malos. Podemos sentir culpabilidad, sentir que hemos hecho algo malo. Y al hacer algo malo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de volver a tener esa relación de amor con el Señor. De disfrutar de esa relación. Dios siempre nos sigue amando, pero la relación se guarda una distancia, se aleja cuando caemos en pecado. Por eso hay que recurrir inmediatamente al sacramento de reconciliación. La culpabilidad nos debe llevar al arrepentimiento. En cambio, la vergüenza nos lleva a la desesperación, al remordimiento, al creer que no valemos.
Y vales tanto, hermano, hermana, que Dios Padre dio a su único Hijo para restablecer tu vida y que no seas víctima de la vergüenza. Todos hemos experimentado eso. Y cuando alguien te quiera poner vergüenza, míralo a la cara, míralo a los ojos, con mucho amor, con mucha seguridad. Sonríe. Jesús te ha puesto a ti un sello de honor, de dignidad, que nadie te lo puede quitar. Nadie. Recuerdo mucho en un retiro de 3 días que dábamos antes, una pareja, ella le había sido infiel a él, una pareja jóvenes, y él le había dicho a ella, él no la dejó, siguió con ella, pero le dijo: has perdido toda tu dignidad. La avergonzó, la avergonzaba. Fueron los dos al retiro de sanación interior. Y el domingo en la tarde, que es cuando se dan testimonios, ella se paró y dijo: quiero testificar. Y contó eso que le había dicho su pareja: has perdido toda dignidad. Y dice: y hoy me doy cuenta que no, soy una hija de Dios. Nunca he perdido mi dignidad. El otro era un fariseo que la quería avergonzar. Piense en lo que está oyendo. ¿Cuántas veces también nosotros actuamos como fariseos? Queremos avergonzar al otro. Esta no es casada, esta no es casado, este hizo esto, esta hizo allá, esa mujer aguanta, papá, esos hijos son de aquel, son hijos ilegítimos. Vergüenza. Practicamos mucho eso y ni cuenta nos damos. Reconocer que hemos cometido un error es diferente a creernos el error. Este es un mensaje de esperanza, de que hay una salida, se llama Jesús. Y ver que Él también, como hombre, fue acosado con la vergüenza, fue atacado con la vergüenza, fue tentado con la vergüenza. ¿Y cómo le respondía? Entonces, es una enseñanza de aliento. No caigas en la desesperación ni en el remordimiento. El hijo pródigo enseña. El hijo pródigo cayó en vergüenza. Había gastado el dinero en prostitutas. Había mal gastado su dinero. Comía la comida de los cerdos. Solo el perro vuelve a su vómito. Y para un judío comer comida de los cerdos era lo más bajo. Creyó que había perdido su dignidad. Y venía pensando: le voy a decir a mi padre que me acepte, no como hijo, sino como un trabajador. La vergüenza lo había desesperado. Pero no,
venía con la cantaleta que le iba a decir al papá, y el papá lo estaba viendo de lejos y lo vio. El papá corrió, lo abrazó, lo besó, le puso un anillo, una ropa nueva, le dijo: siempre has sido mi hijo, tú siempre tienes dignidad. Amén. Oh, gloria al Señor. Siempre. Nunca pierdes tu título, el mejor título, el único y verdadero, que eres hijo, hija de Dios. No te lo quita nadie. A menos de que tú lo permitas. Con la vergüenza, si te dejas dominar por la vergüenza. Entonces, reconocer que ha caído en la vergüenza es importante, es un paso y duele. Pero a la misma vez saber de que se equivocó, cometió un error, es culpable, ahora pide perdón. Primero a Dios. Y también acepta sobre todo de que usted no ha perdido ni el amor de Dios, ni lo único que le da dignidad, que es hija de Dios. Tu mamá y tu papá solo son instrumentos para que tú nacieras. Y cuántos rechazos recibimos de nuestro propio papá y mamá, porque ellos también fueron rechazados. La carencia afectiva desde la niñez. Eso genera una baja autoestima. La vergüenza, eso trata de tenernos en una baja, enferma autoestima, porque no nos valoramos. Si usted se valora como un hijo de Dios, si se repite eso todos los días, que es hija, hijo de Dios, su vida va a cambiar, porque somos lo que pensamos. Y con su mente llena de la idea de que es hija de Dios, va a ver la diferencia. Va a poder vencer a esa vieja metida de la vergüenza. Y le van a afectar menos los fariseos, hombres y mujeres que le rodean. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Qué grande eres, Señor. Tremenda enseñanza. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias por perdonarme por todos mis errores. Yes, precisamente por eso vino Jesús. No he venido por los santos, dijo, he venido por los pecadores. Y por eso lo querían avergonzar, porque él se metía con los pecadores, con los ladrones, con los bandidos. Hermano Milton, ¿cómo sé que soy soberbia y qué debo hacer para cambiar? Si usted pregunta eso, es señal de que es. Y usted está diciendo, ¿cómo sé que soy soberbia? Porque lo está diciendo. ¿Cómo dicen? El pez por la boca muere, ¿no? ¿Qué debo hacer para cambiar? Para vencer el orgullo que a veces genera la vergüenza. Es la humildad. Y la humildad es un fruto del Espíritu Santo que usted ya tiene si ha sido bautizada. ¿Cómo adquiere la humildad? Es teniendo vida de oración, de adoración. Adorar a Dios es reconocer que Dios es creador y que usted es criatura. Adorar a Dios es reconocer que todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios. Adorar a Dios es reconocer su dependencia de Dios. Si adora a Dios todos los días diciéndole, tú eres grande, yo soy pequeña, tú eres luz, yo soy oscuridad, tú eres santo, yo soy pecadora.
hace ese tipo de oración, entonces se va a llenar de humildad. Y la humildad es el antídoto, es la fuerza que el Espíritu Santo pone en usted para vencer el orgullo. Y al vencer el orgullo, también se va a sanar de la vergüenza. Muy bien, excelente pregunta. Gloria a Dios. Todas mis amistades se alejaron de mí por mi pasado, mas los hermanos de la iglesia, y yo había caído en la vergüenza y aún me cuesta. Pero gracias que empecé a escuchar la radio cada día, y gracias a Dios voy cambiando poco a poco mi manera de pensar. Gloria al Señor. Wow. Me dijeron que soy soberbia en una conversación que tuve con una hermana de la iglesia. Ok. Pregúntele ahora al Espíritu Santo que le revele si usted es soberbia o no. Usted le hubiera preguntado a la hermana que le dijo que es soberbia: explícame por qué dices que yo soy soberbia. Hermano Milton, ayer iba a ir a la hora santa y mi esposo me dijo: si vas enojada es mejor que no vayas. Y no fui, me sentí culpable y no fue. Hice mal. Sí, porque estaba enojada, esa era una razón para ir. La próxima vez vaya. Ok. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por hablarme. Yo sufrí rechazo desde mi niñez hasta adulta. Mi familia me rechazaba porque no me casé para tener hija. Ahora perdono y amo de lejos, aunque lo tengo cerca. Gracias a Dios, a usted, porque estoy en un proceso de sanación. Hay mujeres que las avergüenzan porque no se casaron. ¿Y qué? No todas se van a casar. Las avergüenzan porque no tienen hijos. ¿Y qué? No todas van a ser mamá. Esas mujeres que no tienen hijos ayudan a muchos otros hijos. Tienen más tiempo para servir a Dios. No. Un hombre que no es impotente y dice: es impotente, no te avergüences. Puedes ayudar a muchos niños. Hello. No dejes que la vergüenza te domine y te haga daño. Gloria a Dios.